Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. El 12 de mayo ha sido designado desde 1965 como el Día Internacional de la Enfermería. Esa fecha corresponde al nacimiento de Florence Nightingale en 1820, que ha sido reconocida como la fundadora de la enfermería. El informe del Día Internacional de la Enfermera 2025, cuyo lema es «Cuidando de las enfermeras, fortalecemos la economía», señala que el personal de enfermería se encuentra en medio de una crisis sin precedentes en todo el mundo, con profundas implicaciones para los sistemas de salud pública, las economías y el futuro de la atención de salud. Los profesionales de enfermería, esenciales para la prestación de atención de salud, se enfrentan cada vez más a retos insuperables que socavan su bienestar y amenazan su capacidad para prestar cuidados de alta calidad. La escasez crónica de personal, las condiciones de trabajo inseguras y la remuneración inadecuada han provocado un agotamiento generalizado, así como altas tasas de abandono y la migración de profesionales cualificados a países con entornos de trabajo menos perjudiciales. Estos factores, combinados con el aumento de la demanda de servicios de salud, impulsada por el envejecimiento de la población y el incremento de las enfermedades no transmisibles, han creado una tormenta perfecta que está llevando a los sistemas de salud al límite de sus posibilidades. Este programa de Días de Radio está dedicado a esta profesión y sus pioneras. Empezamos con una reseña de los inicios de la enfermería a través de la labor de Florence Nightingale, del portal Studies Weekly. Florence Nightingale fue una enfermera británica que es considerada la pionera de la enfermería moderna. Florence nació en 1820 y lleva el nombre de la ciudad en la que nació, Florencia, Italia. Florence se crió en Inglaterra en la casa de la familia ubicada en el Parque Embley. A ella le encantaba leer, escribir y hacer operaciones matemáticas. Sus padres esperaban que ella se casara y formara una familia, pero Florence tenía otros sueños. Ella quería ayudar a la gente, por lo que decidió convertirse en enfermera. Florence creía que la limpieza es una de las cosas más importantes que se necesitan cuando se cura a un paciente. Ella era una enfermera tan hábil que entrenó a otras enfermeras. Florence tenía la costumbre de ver cómo estaban sus pacientes durante la noche mientras sostenía una lámpara, por lo que se ganó el apodo de la Dama de la Lámpara. Las mayores contribuciones de Florence se dieron cuando se enteró de las horribles condiciones que vivían los soldados heridos durante la Guerra de Crimea entre Inglaterra y Rusia. En octubre de 1854, Florence y otras 38 enfermeras que había entrenado fueron enviadas a la base militar inglesa en Scutari, Turquía. Cuando las enfermeras llegaron, vieron que no habían suficientes suministros médicos. La higiene de los pacientes estaba siendo descuidada y el personal actual estaba trabajando demasiadas horas. Florence envió un mensaje a Inglaterra dejándoles saber que las condiciones en la base militar eran terribles. El gobierno británico envió materiales de construcción para que un nuevo hospital se construyese. Una vez que el hospital fue construido y Florence comenzó nuevas prácticas de enfermería, la tasa de mortalidad disminuyó de 42% al 2%. Después de la Guerra de Crimea, Florence regresó a su casa en Inglaterra y comenzó la Escuela de Entrenamiento Nightingale para capacitar a enfermeras. Florence también escribió el libro Notas sobre enfermería, lo que es y lo que no es, que todavía se considera como un importante libro de enfermería. En el libro se habla de la importancia del aire fresco, la luz, el calor, la limpieza, la tranquilidad y la dieta en el proceso de curación de un paciente. Florence también ayudó a las enfermeras durante la Guerra Civil en los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos le pidió consejos sobre cómo crear y administrar un hospital adecuadamente para el cuidado de los soldados heridos.
Florence Nightingale era considerada una experta en enfermería en tiempos de guerra y hasta el día de hoy es considerada como una de las fundadoras de la enfermería moderna. Sus prácticas se siguen utilizando en la actualidad. Los aportes de Florence Nightingale estuvieron también relacionados con la estadística. De la página de la Universidad Miguel Hernández de Elche, la investigadora Lidia Ortiz destaca sus aportes a la estadística epidemiológica. Escuchemos. En honor al nacimiento de la británica Florence Nightingale, pionera en la enfermería moderna, cada 12 de mayo el mundo celebra el Día Internacional de la Enfermera. Nightingale, enfermera de profesión, usó la estadística científica para crear el primer modelo conceptual de enfermería moderna con el que revolucionó el sistema sanitario mundial. Al término de la Guerra de Crimea, donde sistematizó la higiene hospitalaria para reducir la tasa de mortalidad en 2/3, fundó la primera escuela de enfermería profesional. Para demostrar la enorme cantidad de muertes que podían evitarse con la higienización de hospitales, pacientes y personal médico, Nightingale elaboró un gráfico sencillo y contundente. Su extraordinario trabajo estadístico saltó a la historia como el diagrama de la rosa de Florence Nightingale, una infografía epidemiológica que desde entonces ha salvado millones de vidas. Florence Nightingale influyó también en la creación de la Cruz Roja Británica, inspirando su creación y como asesora en enfermería y funcionamiento hospitalario. En su honor, desde el año 1912, el Comité Internacional de la Cruz Roja extiende la medalla Florence Nightingale, que reconoce el desempeño excepcional de las enfermeras. Pocos años después de que Nightingale falleciera, su revolucionario diseño del dispensario hospitalario de campaña resultó ser un factor clave durante la Primera Guerra Mundial. El hospital móvil de Nightingale, equipado con salas quirúrgicas para atender a los heridos, marcó una diferencia histórica en el tratamiento higiénico de la gangrena. La sistematización del proceso sanitario que Nightingale supo imprimir a la enfermería mundial marcó una de las grandes diferencias durante la pandemia de gripe de 1918. Por entonces, cuando el sistema médico se vio colapsado y los médicos caían exhaustos o enfermos, las enfermeras profesionales se convirtieron en un recurso invalorable. El enorme legado de Nightingale cobró renovada importancia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se estableció un cuerpo de ambulancias aéreas para rescate y evacuación. La tripulación estaba conformada por las Flying Nightingales, un cuerpo profesional de enfermeras británicas que pasaron a la historia como heroínas de guerra. Hoy, la obra de Florence Nightingale continúa impulsando el desarrollo de la enfermería profesional en cada rincón del planeta Tierra. Su consideración de las variables sanitarias, como la adecuada ventilación, temperatura, iluminación, nutrición, higiene o el diseño hospitalario, están tan vigentes como entonces. Y los programas educativos se basan en los mismos principios que Nightingale estableció para el modelo universal de las primeras escuelas de enfermería. Del canal History Latinoamérica, una explicación sobre los aportes de Nightingale a la enfermería y sus efectos en la atención médica en guerra. Florence Nightingale recibió el nombre de su ciudad natal en Italia en 1820. Nacida en una familia acomodada, no se esperaba de ella más que la habilidad para encontrar marido. Pero contra todo pronóstico, Florence Nightingale acabó siendo una pionera de la estadística aplicada y fundó la primera escuela de enfermería. Cuando la joven Florence anunció que quería dedicarse a cuidar a los enfermos y a estudiar matemáticas, todos se opusieron. En aquella época la enfermería se consideraba una profesión sin ningún prestigio y las matemáticas un área reservada para los hombres.
Después de su formación, Gran Bretaña solicitó la ayuda de Florence en el frente de la Guerra de Crimea, una masacre histórica en la que perdieron la vida 1 millón de personas. Florence y otras 38 enfermeras voluntarias fueron las primeras mujeres en servir oficialmente en el ejército. Su trabajo fue aplaudido por la prensa y el público. La imagen de Florence recorriendo los pasillos de camas con una pequeña lámpara se convirtió pronto en un icono del candor y el esfuerzo de las abnegadas patriotas. Mientras tanto, Florence hacía mucho más que atender a los enfermos. Tomaba notas y estudiaba la evolución de los soldados hospitalizados. Se dio cuenta de que había un gran número de soldados que morían debido a enfermedades infecciosas como el cólera o el tifus. Estas muertes ella creía que podrían ser evitadas. Después de la guerra, Nightingale solicitó una audiencia con la reina Victoria para convencerla de la necesidad de aplicar medidas de higiene en los hospitales militares. Como se suele decir, una imagen vale más que 1000 palabras, o más que 1000 datos estadísticos en este caso. Para convencer al gobierno que había que aplicar reformas, pensó que lo mejor era mostrar los datos gráficamente y no en tablas como era lo habitual. De este modo, creó el diagrama de la rosa, ahora conocido en matemáticas como diagrama del área polar. El diagrama de Nightingale representa las causas de muerte de los soldados británicos a lo largo de 2 años de guerra. Cada año se representa en un círculo dividido en 12 sectores del mismo ángulo, y cada sector tiene un radio distinto que va en función del dato que se representa. Cuando el dato sea grande, el radio será grande y viceversa. Dentro del mismo sector se pueden representar varios datos, como en este caso que se representan las defunciones por causa. Las áreas azules simbolizan las muertes por enfermedades infecciosas, las rojas muertes por heridas y finalmente las negras muertes por otras causas. A la derecha se puede apreciar fácilmente que la espiral de muerte crece y que la mayoría de los soldados fallecieron debido a infecciones. A la izquierda, una vez aplicadas medidas de higiene y saneado del entorno del hospital, las muertes van decreciendo hasta limitarse casi totalmente a los heridos en combate. Con este gráfico, Florence Nightingale demostró que la proporción de muertes por enfermedad decrecen si se adopta una serie de medidas de higiene en el hospital. Este documento, que en principio debía ser solo para los ojos de la reina, fue filtrado y gracias a la presión popular se abrió una investigación oficial. Muchas de sus medidas preventivas para evitar infecciones hospitalarias fueron puestas en marcha y acabaron por salvar la vida a millones de personas. Desde la perspectiva de la estadística, el diagrama de la rosa fue algo muy novedoso. Hasta aquel momento los gráficos más comunes eran de barras o de sectores, y solo con 1 o 2 variables. Esto abría nuevas posibilidades para comunicar relaciones estadísticas mucho más complejas. Además, Florence Nightingale abogó por un uso social y aplicado de las matemáticas. El trabajo de Nightingale todavía afecta la manera en que organizamos nuestros hospitales, al registro de datos médicos y también a la estadística en sí. Su enfoque se puede aplicar incluso a las amenazas que hoy en día pesan sobre nuestras vidas. Sin embargo, su manera de ver la estadística requiere más que una relación casual y distante con los datos. Reflejar algo tan trágico como la pérdida de vida humana en el papel debe hacerse no solo con gran conocimiento estadístico y matemático, sino con responsabilidad. Precisamente por esto es un modelo a seguir para quienes nos dedicamos a la estadística. Gracias a ella sabemos que recolectando datos sobre asuntos relevantes, con diligencia, cuidado y pasión, podemos cambiar el mundo a mejor. Además de Nightingale, hubo otra mujer que destacó por razones similares. Se trata de Mary C. Cole. Dice Eduardo Montagut que Mary C. Cole fue una mujer excepcional en su lucha contra la enfermedad. Sufrió los prejuicios de género y raciales del siglo XIX por su doble condición de mujer y negra. Pero C. Cole no se rindió jamás en sus empeños. Del portal Rostros del Pasado, la historia de esta mujer que tuvo ocasión de ejercer como enfermera en Panamá durante una epidemia de fiebre amarilla y allí pudo comprobar la importancia de la higiene y de una correcta ventilación de los sanatorios. Otra epidemia, esta vez de cólera ya en Jamaica, no haría sino ratificar este dato. Mi nombre es Mary C. Cole. Nací el 23 de noviembre de 1805 en Kingston, Jamaica. Mi madre era jamaicana y mi padre era un escocés, por lo que crecí en un hogar multicultural. Desde temprana edad, mostré interés por la medicina y el cuidado de los demás. Mi madre era una curandera tradicional y aprendí mucho de ella. También tenía un espíritu aventurero y una gran pasión por ayudar a los demás, lo cual me llevó a viajar por el mundo y enfrentar numerosos desafíos. En 1854, estalló la Guerra de Crimea y decidí que era mi oportunidad de ayudar a los soldados heridos. Me enfrenté a numerosos obstáculos para unirme a los equipos médicos.
que probablemente se debieron a prejuicios raciales, pero eso no me detuvo. Con determinación y perseverancia, creé mi propio establecimiento médico en el campo de batalla, el British Hotel. En el British Hotel, brindé atención médica a los soldados británicos y a cualquier otra persona que lo necesitara. A menudo trabajaba en condiciones difíciles, pero siempre estaba dispuesta a arriesgar mi propia seguridad para ayudar a otros. Me convertí en una figura conocida y respetada en el campo de batalla, y mi contribución fue ampliamente reconocida. Después de la guerra, regresé a Inglaterra y publiqué mis memorias tituladas La maravillosa aventura de la señora Seacole en muchos países. Mi libro se convirtió en un éxito y me dio reconocimiento a nivel mundial. A lo largo de mi vida, enfrenté discriminación y prejuicios debido a mi origen étnico, pero hasta el día de hoy, mi legado perdura. Soy recordada como una pionera en el campo de la enfermería y una heroína de la Guerra de Crimea. Después de la Guerra de Crimea, mi vida dio un giro. Aunque mi trabajo durante la guerra fue ampliamente reconocido y apreciado, regresar a Inglaterra no fue fácil. A pesar de mi contribución, no recibí el reconocimiento oficial que merecía. Decidí utilizar mi experiencia y conocimientos para establecer una clínica en Londres. Allí, brindé atención médica a personas de diferentes orígenes étnicos y de diferentes clases sociales. Mi clínica se convirtió en un lugar de refugio y sanación para aquellos que no tenían acceso a la atención médica tradicional. A medida que los años pasaban, mi reputación como enfermera se consolidaba. Las personas acudían a mí en busca de ayuda y orientación. Mi enfoque se centraba en el cuidado integral de la persona, no solo en tratar sus enfermedades físicas, sino también en atender sus necesidades emocionales y espirituales. Mi labor no se limitó solo a Inglaterra. También realicé viajes a otros países como Jamaica y Panamá, donde brindé asistencia médica y llevé a cabo proyectos de caridad. Siempre sentí la necesidad de estar en acción, de ayudar a los demás y de marcar una diferencia en sus vidas. A medida que envejecía, mi salud comenzó a deteriorarse. Sin embargo, mi espíritu incansable y mi amor por la humanidad nunca disminuyeron. Continué trabajando en la medida de mis posibilidades, inspirando a otros con mi dedicación y compromiso. Finalmente, el 14 de mayo de 1881, a los 75 años de edad, fallecí en Londres. Mi contribución a la enfermería y mi lucha contra la discriminación racial dejaron una huella imborrable en la historia. Una sección musical que habla de las fundadoras, de la enfermería y de las relaciones con el cuidado. La enfermera que discurre entre las lúgubres salas hacinadas de enfermos y heridos con la sola compañía de una lámpara es la imagen más repetida de Florence Nightingale. Más allá de las connotaciones románticas que le atribuyen, la imagen es un icono del nacimiento de la enfermería contemporánea. Esta imagen de una dama con lámpara fue popularizada por un poema de Henry Wadsworth Longfellow, que la menciona en el poema Santa Filomena. Escuchemos una canción de Renato Silva sobre la dama de la lámpara. Nas sombras da noite surgiu uma luz, com coragem e fé ela nos conduz. Florence, teu nome ressoa no ar, com mãos que curam e fazem o bem-estar. Florence, a dama da lamparina, guiando almas com tua sina, trazendo esperança em cada olhar. Enfermagem, teu legado a brilhar nos campos de batalha. Sem medo foi, transformou o caos em paz, se dispôs, consciência e amor, traçou o caminho e hoje seguimos firmes em seu carinho. Florence, a dama da lamparina, guiando almas com tua sina, trazendo esperança em cada olhar.
La canción Nursi de Jethro Tull es una pieza íntima y reconfortante que parece hablar sobre la presencia tranquilizadora de una enfermera. La canción utiliza una metáfora de silencio y suavidad para describir la manera en que la enfermera se mueve y actúa, sugiriendo una presencia casi angelical que tiene un efecto calmante y curativo en el paciente. El tono de la canción es de gratitud y afecto hacia la figura de la enfermera, que es vista como un faro de esperanza y consuelo en un momento de sufrimiento. La canción puede interpretarse como un homenaje a la profesión de la enfermería y a la importancia de la compasión y el cuidado humano en la recuperación de la salud. A través de su música y poesía, Nursi destaca la conexión humana y el impacto positivo que una persona puede tener en la vida de otra, simplemente estando presente y ofreciendo su apoyo y cuidado. Tiptoes in silence round my bed, and quiets the raindrops overhead. With her everlasting smile, she stills my fever for a while. Oh, Nursie dear, I'm glad you're here to brush away my pain. La Mode, una banda española de la movida madrileña, es conocida por sus letras provocadoras y su estilo post-punk. Enfermera de Noche no es una excepción, ya que utiliza metáforas y referencias culturales para abordar temas de poder, dependencia y relaciones humanas. La canción puede interpretarse como una crítica a las estructuras sociales que perpetúan estas dinámicas, así como una reflexión sobre la naturaleza humana y la necesidad de conexión y cuidado. La repetición y la simplicidad de la letra refuerzan la sensación de monotonía y desesperación, creando una atmósfera que es tanto inquietante como fascinante. Días de radio. 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento.
La radio no finaliza cuando termina el programa.